Wiesbaden es conocida por ser una ciudad balnearia gracias a sus baños termales ricos en minerales. Esta es la Kochbrunnen, una de las fuentes más productivas, y el agua se puede tocar ya que está a 66 grados centígrados. De esta fuente el agua se puede tomar, pero se recomienda un consumo de 400 mililitros por día. De hecho, en la ciudad se puede ver este vapor y sentir el olor muy parecido al azufre. Olor a minerales, porque tiene minerales. También hay un Ampelman gigante y esta estatua. La ciudad cuenta con una población de 291.169 habitantes y quedó bastante intacta después de la guerra. Wiesbaden es la capital de Hesse, no sé cómo se dice, disculpe. ¿Por qué siendo una ciudad tan chica es capital? Bueno, es mucho más chica que Frankfurt, su ciudad vecina, pero resulta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta zona fue ocupada por Estados Unidos y Wiesbaden era la zona que menos destruida estaba, entonces decidieron hacerla capital de del estado. También acá se celebran los premios Ludwig Beck, que son los premios al mérito cívico. ¿Y quién fue Ludwig Beck? Bueno, Ludwig fue un general del ejército alemán, de hecho estaba a cargo del ejército alemán cuando asumió el nazismo. O sea, de hecho acompañó durante varios años hasta el año 39. Ya no le pintaba mucho esto de que se tuviera que jurar fidelidad al Führer, pero el quiebre lo dio cuando Alemania invadió Checoslovaquia. Ahí fue como que cortó relación, se retiró del ejército y se volvió una fuerte oposición. A tal nivel que fue uno de los pensadores e impulsores de la Operación Valkyria, que capaz que viste la película Valkyria con Tom Cruise. Intentaron 2 veces asesinar a Hitler, bueno, ya sabemos que sin éxito, pero la Operación Valkyria fue en 1944. Luego de que falló, antes de que fuera detenido por los nazis, decidió quitarse la vida. Wiesbaden reconoce su mérito a la oposición nazi, dando hoy en día los premios Ludwig Beck al mérito cívico. Wiesbaden, cuando hace muchos años atrás era un asentamiento romano, entonces todavía quedan algunas cosas acá y en Mainz, y ahora vamos a ver lo que era un puente, viaducto, muro de la época romana. Por si no lo sabías, Wiesbaden tiene el reloj cucú más grande del mundo y el pájaro canta cada media hora de 8 am a 8 pm. La tienda donde se sitúa tiene además una amplia colección de artesanías de toda Alemania.
Y llegamos al Palacio de Biebrich. Este palacio funcionó como residencia de los duques de Nassau desde 1816 hasta 1886. Hoy es un edificio estatal y se encuentra en la Agencia del Estado de Conservación Histórica. Y allá está Mainz, tierra de Johannes Gutenberg. Lo primero a notar en Mainz es el semáforo. Estos personajes se llaman Mainz and Mannheim y eran una serie animada de los años 60, que aparecían brevemente entre la publicidad y la programación. Los semáforos se modificaron en 2013 para conmemorar los 50 años de los Mainz and Mannheim, pero luego quedaron y hasta fueron apareciendo más por la ciudad. Bueno, y cruzamos a Mainz y ahora atrás mío hay una galería que en 1999, cuando se empezaron las excavaciones, se descubrió que había todo un asentamiento, un templo en realidad, romano del siglo IV por ahí. Y bueno, ahora está en exposición todo eso, así que vamos a visitarlo. El templo está dedicado a la diosa Isis y a Magna Mater, que Magna Mater es el nombre romano para la diosa Cibeles, que es originaria de Anatolia. Pero con tanta invasión y cosas fue adoptando diferentes nombres y es como la diosa madre. Y bueno, Isis es más o menos el equivalente de las diosas egipcias. Este lugar en particular era un templo para sacrificios. Acá se encuentra la momia de una mujer que seguramente fue parte de un sacrificio. Acá también se hacían banquetes y los utensilios que se usaban no se distinguían entre jarras de sacrificio y jarras de consumo, digamos. Se usaba todo para todo. Yo acá veo el mapa de Uruguay. ¿Ustedes qué dicen? Para mí es igual. Y esta estatua de bronce ya era una antigüedad para ellos. Bueno, la verdad que el santuario está muy bueno, a mí me gustó, así que si andan por acá, aprovechen para verlo. Es gratis, pero aceptan donaciones, que la verdad que vale la pena porque está muy bien conservado, muy bien armado. Tienen un librito en inglés para que vayas viendo y leyendo con lo que te vas encontrando. Así que está muy completo, la verdad. Me gustó. Estamos en la tierra de Johannes Gutenberg, así que nos venimos al museo. Vamos a ver qué pinta tiene. El museo está hecho para quienes realmente les gusta la historia de la imprenta. No es muy interactivo ni tecnológico, pero tiene mucha información sobre la evolución de la imprenta, no solo en Europa, sino que se encarga también de contar su desarrollo en otros continentes. Hay una bóveda donde se pueden ver los primeros libros impresos por Gutenberg. Ahora, si te gusta la temática o la historia de Gutenberg, te recomiendo venir a Mainz cerca del 24 de junio. En la noche de San Juan, o sea, la noche del 24 de junio, es el día que se celebra Gutenberg, pero la Johannisnacht dura 4 días, con un gran mercado en la calle, danza, gran feria de libros de pequeñas imprentas y hasta se hace el bautismo de los impresores. La entrada es gratuita. Bueno, estamos yendo a la Catedral de San Stephen. Ay, ya necesita retomar el gimnasio. En esta iglesia los vitrós, las ventanas, fueron diseñadas por Marc Chagall, que no lo sabía, en realidad Marc Chagall era ruso, no era francés, sino que era ruso en realidad de lo que ahora sería Bielorrusia. En 1917 mismo él fue parte activa de la Revolución Rusa, pues se fue a París y con la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir, huyó al sur de Francia y después se fueron con su familia a Estados Unidos. En 1970, 1973, por ahí, el obispo de acá, de Mainz, le solicitó poder diseñar las ventanas
y era bueno como un símbolo de unión entre judíos y cristianos. Ahora sí, volvemos a Wiesbaden y vamos directamente a la cafetería Maldaner. Esta cafetería tiene más de 165 años y vinimos a probar una especialidad. Bueno, vamos a probar el Rudersheimer Café, que es un café de la región que tiene brandy, que se llama Altes Brandy. Bueno, vamos a ver qué gusto tiene. Está bueno. O sea, bueno, en realidad tomé mucha más crema que otra cosa, pero está bueno, está rico. Tiene 36% de alcohol, pero no se siente tanto, porque es pura crema. Pero no, está bueno. Nos vinimos al Kurhaus, donde se encuentra el casino de Wiesbaden, donde no ganamos ni perdimos dinero. Fue construido a principios del siglo XIX y también aloja varias salas para conciertos, galas y bailes. También fuimos a la mañana siguiente para conocer el parque. Estamos en el parque del Kurhaus y estoy con este personaje atrás que es el señor Dostoyevsky. Acá Dostoyevsky vino a pasar sus días, pero bueno, vino a pasar unas vacaciones, pero perdió todo el dinero de su viaje jugando en el casino. Lo gastó todo, pero no fue en vano, ya que le sirvió como inspiración para su historia de gambler. Como ves, hay un montón de actividades para hacer. Todo esto lo hicimos en 2 noches quedándonos en Wiesbaden, y si te alojas en Frankfurt, en 40 y pocos minutos en tren llegas a Wiesbaden. Espero que te haya gustado este paseo y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana. Chao.